Muy bien, gracias a todos por su amable espera. Vamos a comenzar entonces ya con la segunda parte de esta sesión de introducción a la búsqueda sistemática en la literatura médica. Mi nombre es Merit Gómez, soy la Customer Success Manager de Latinoamérica Norte. También en el panel se encuentra con nosotros mi compañera Sara Cobo, que va a ser también la encargada de darles el resto de la sesión del día de hoy. Y también se encuentra mi compañera María José Dávila y mi compañera Zaira Ayala también apoyándonos desde la parte de marketing y de la plataforma de Embase. Recuerden que si les surge alguna duda específica de esta plataforma, aquí tenemos también al experto. Y bueno, nada más recapitulando dónde nos quedamos en la sesión previa. Recuerden que habíamos quedado todavía pendientes de ver sobre la literatura gris, entonces vamos a retomar a partir de ese punto. Luego le cedo la palabra a mi compañera Sada para que les explique el resto de las fuentes donde vamos a sacar información y que nos lleve a través del proceso de la creación de la estrategia de la búsqueda sistemática. Y muy bien, entonces me voy a regresar a las diapositivas. Recuerden que estas sesiones los hacen todos acreedores a certificados de educación médica continuada que están evaluados por el Comité de Formación Médica Continuada del CEBIER. No es necesario que nos compartan sus datos por el chat. Nosotros al final les vamos a dar las instrucciones para poder hacer la descarga. Y también las grabaciones las podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Nosotros les haremos llegar también el aviso de cuando ya están listas la sesión anterior y esta sesión también a través de el mismo correo electrónico. Y bueno, ya dando los avisos parroquiales, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que nos quedó pendiente, que es la literatura gris. Y bueno, la literatura gris es un concepto muy interesante en el sentido de que aún en la misma definición se ha tomado muchos esfuerzos y se ha tomado, digamos, muchas reuniones para poder definir exactamente qué corresponde a la literatura gris. En realidad se hacen reuniones periódicas donde se modifica esta definición. Esta que ustedes están viendo a continuación es la última que se realizó a través de esta reunión que se hizo en Praga y se las voy a leer textualmente porque todas las partes de ella son importantes. Entonces, ¿qué es la literatura gris exactamente? Bueno, va a representar un diferentes tipos de documentos que son producidos a diferentes niveles. Esto puede ser a nivel gubernamental, puede ser a nivel académico, puede ser a nivel empresarial o industrial y que puede también tener la bienvalencia de que son formatos que son o impresos o electrónicos y que están protegidos por derechos de propiedad intelectual, que también tienen la característica, y esto obviamente es esencial para el propósito de la revisión sistemática, que tienen la calidad suficiente para ser recopilados y que pueden potencialmente ser incluidos en esa base de estudios que vamos a utilizar y que son preservados de diferentes maneras. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en la biblioteca, en repositorios internacionales o institucionales, pero algo importante y lo que hace la diferencia entre las bases de datos y la literatura gris es la siguiente, que no son controlados por editores comerciales, o sea, la publicación no es la actividad principal del organismo productor. Y aquí yo les puedo dar varios ejemplos para que puedan entender un poco qué es la literatura gris. Por ejemplo, cada vez que la Reserva Federal de Nueva York, que es este banco que se encarga específicamente de regular tantos aspectos de la economía americana, no solamente se dedica a esto, ellos también tienen un área que se dedica a publicar libros o artículos que son importantes relacionados a estos temas económicos. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro de que es un organismo gubernamental que no tiene como fin principal la publicación, sin embargo, también va a poder ser productor de estos contenidos. Ahora, también es importante que a veces los contenidos no son públicos a toda la población, o sea, no están puestos a nuestra disposición en Internet o en alguna página pública, sino que estos a veces son de publicación interna. Ahora, ¿por qué es importante que también intentemos cubrir la literatura gris? Recuerden que hay temas, como ya vimos en el ejemplo de la epidemiología de cáncer gástrico en Centroamérica, donde la literatura gris toma una especial relevancia dependiendo del tema. ¿Por qué es importante que la consideremos y que hagamos un esfuerzo en intentar localizar contenidos de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, porque ya dijimos la regla número 1,
para poder hacer una revisión sistemática. Tenemos que ser exhaustivos, intentar voltear todas las piedras donde podríamos llegar a encontrar información útil. Entonces, exhaustividad. Y la otra cosa es importante, ya que recuerden que todas las actividades usualmente que hacemos de recopilación y publicación pueden tener ligado un sesgo. Entonces, el sesgo que estamos intentando evitar al integrar este tipo de literatura es el sesgo de publicación. Recuerden que no todo lo que se crea o no todo lo que se estudia termina siendo publicado en una revista. Sobre todo los resultados que son negativos o que no tienen una buena connotación económica o social, puede que nunca lleguen a la luz o puede que queden olvidados. Entonces, es nuestra labor como, ahora sí que recolectores de toda esta información, hacer nuestro mejor esfuerzo para intentar recopilar también esos resultados que no son necesariamente positivos. Ahora, ya abrimos la definición, ¿qué tipo de documentos en específico para el contexto de nuestra búsqueda sistemáticas pueden llegar a ser relevantes? Bueno, y aquí como se imaginarán, la mayor parte va a venir precisamente de estos reportes, tesis y documentos de conferencias, donde se haga o se trate algún estudio que se realizó, pero que no llegó a publicarse y no llegó a pasar todo este proceso editorial de publicación en una revista. Entonces, estos pueden ser probablemente la fuente más importante que vamos a utilizar de literatura gris, pero también, dependiendo del área que ustedes están estudiando y el tema, puede llegar a ser literatura gris importante, por ejemplo, los estándares y las especificaciones técnicas de algún dispositivo o de algún aparato en específico, traducciones que se hicieron de otros idiomas o documentos oficiales, por ejemplo, gubernamentales. Y la cosa más importante es que en esta categoría se pueden englobar muchos tipos diferentes de documentos que ahorita no voy a tratar, pero recuerden ahora sí que los más importantes son estos que engloban estudios que se pudieron haber realizado, pero que no llegaron a ver la luz de la publicación. Ahora, ¿dónde las voy a buscar? Como se imaginarán, el hecho de que es contenido y que son estudios que no se publicaron, digamos, por la vía editorial, esto puede hacer que encontrarlos sea un poco más difícil. Pero esto no quiere decir que sea imposible. En realidad, hay ya varios lugares y hay varios asociaciones que han hecho esfuerzos importantes para que nosotros podamos localizarlos desde algún mismo lugar. Entonces, ¿dónde puede ser? Una cosa importante donde podemos encontrar estas serie de reportes o estudios que se realizaron pero que no se publicaron son precisamente en los registros. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que registrar nuestra revisión sistemática era esencial? Bueno, una de las razones por la que es esencial es precisamente esto, porque queda un registro al mundo de que alguien intentó averiguar sobre este tema. Y si bien no conocemos los resultados, podemos utilizar alguno de los otros métodos, por ejemplo, el de contactar a los expertos para recopilar esa información. Entonces, es importante que busquemos en los registros de protocolos o en los registros de estudios. Los más conocidos o los más relevantes específicamente para el área de salud son probablemente la página de clinicaltrials.gov, donde aquí vemos ensayos controlados aleatorizados en su mayoría, y también el portal de la WHO de registros clínicos. Entonces, estos son una buena fuente para iniciar a buscar estudios no publicados. Otros lugares donde podemos localizarlos, agencias regulatorias. Y aquí hay algunas agencias específicamente en el área de medicina con las que podríamos empezar a buscar. Y finalmente, lo que les mencionaba es que últimamente también podemos utilizar no solamente estos reportes de estudios, sino que también hay información que podría llegar a ser útil a través de las tesis y las disertaciones. Y afortunadamente sí existen algunas bases de datos específicas para evaluar y para buscar información de este tipo. Por ejemplo, LILACS o, por ejemplo, hay una página específica de ProQuest, de la base de datos de ProQuest, que es para buscar tesis y disertaciones a nivel global. Entonces, esa también podría ser otro de los lugares donde empecemos la búsqueda, aparte de los registros. Y finalmente, también hay un intento bastante importante de, así como tenemos bases de datos para literatura publicada que para el proceso editorial, también tenemos algunas ya bases de datos para ubicar literatura gris. Entonces, ¿cuáles son esas? Las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Como pueden ver, hay algunas y en realidad el nombre siempre gira alrededor de Gray, ¿no? Entonces, tenemos buscarlas en Gray Matters, podemos buscarla en Gray Source. Ahora, aquí importante, no necesariamente
lo que yo voy a encontrar en la base de datos va a ser el contenido final. Como habíamos dicho, acuérdense, cada vez que valoramos la base de datos es ¿qué me va a mostrar la base de datos? Aquí lo que probablemente me vayan a localizar es dónde es que puedo seguir buscando el contenido, pero no me van a dar todo el contenido de materia gris, digamos. Ahora, también importante es que lo pueden también hacer, estas no son las únicas, recuerden que en la clase anterior les mostré este Excel muy padre que tiene Cochrane, donde también viene no solamente todas las bases de datos que ellos tienen registrados, sino que también tienen una sección específica para todas estas diferentes bases de datos de literatura gris. Entonces, hay algunos, por ejemplo, de King's Fund Library, que son muy específicos a contenidos que se publicaron en el sistema de salud de Inglaterra. Entonces, eso podrá ser útil para algunas áreas. Por lo cual, mi recomendación final es, aparte de abordar estas de ensayos, de registros de ensayos y estas de tesis, vayan directamente al suplemento de Cochrane y busquen si hay alguna que es especialmente relevante para su tema. Y de ahí partir para intentar encontrar estos reportes que son un poquito más complicados de localizar. Y bueno, con eso, entonces terminamos de ver las literatura gris y bueno, voy a dejar de compartir para cederle la palabra a mi compañera Sara y que les explique los últimos dos métodos de recuperación de información. Muchas gracias, Mer. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, un momento voy a compartir aquí pantalla para continuar con el proceso. Hoy se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Dame un segundo, quito esto. Bueno, entonces continuando con la segunda parte de esta masterclass de introducción a la búsqueda sistemática, ya, bueno, igual no declaro, pues no tengo ningún conflicto de intereses, obviamente, en la realización de esta sesión. Y bueno, lo que ya les habíamos comentado desde las sesiones anteriores, que esta actividad pues ha sido planificada e implementada de acuerdo con los requisitos y políticas de acreditación del Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continua. Y bueno, que ya les hemos explicado al final cómo ustedes pueden obviamente acceder a obtener estos créditos. Entonces, para la segunda parte que vamos a desarrollar el día de hoy, pues la idea es como terminar de revisar estas dos partes posterior a la revisión de la literatura gris, que sería la búsqueda por citas y el contacto con expertos, y luego ya vamos a empezar a ver cómo vamos a crear nuestra estrategia de búsqueda a través pues de la elaboración de una matriz de búsqueda como tal, y aprendiendo o recordando pues el uso de los vocabularios controlados y por último pues como evaluar la búsqueda como tal que hemos obtenido pues llevando a cabo todos los pasos que vamos a revisar a continuación. Entonces, como venía pues hablando Merit, que ya terminó de comentarles la parte de literatura gris, vamos a ver entonces dentro de los pasos pues la búsqueda de citas, que también digamos la idea es que nosotros pues hagamos una revisión súper exhaustiva cuando estemos empezando a buscar como tal literatura para llevar a cabo la revisión sistemática. Entonces, esto es algo que, digamos, nosotros muchas veces dentro de la búsqueda de literatura que podemos hacer para diferentes procesos que llevemos a cabo dentro de nuestra formación universitaria como tal, pues lo estamos haciendo a veces como intuitivamente. Pero en este caso la búsqueda de citas, pues es cuando nosotros encontramos un estudio clave frente al tema que estamos desarrollando, que estamos pues obviamente buscando como tal referencias y demás. Entonces, digamos, se refiere específicamente a cuando estamos realizando pues la búsqueda o el rastreo de artículos más relevantes, haciendo una búsqueda de citas que se puede hacer de dos formas, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Entonces, la búsqueda de citas hacia adelante o digamos que me habla pues acerca de cuando identificamos estudios que citan un estudio fuente como tal que estamos revisando. Entonces, se revisa cuántas veces ha sido citado ese estudio y dónde, y esto nos permite a nosotros como investigadores ver o revisar estudios recientes que han citado el estudio que yo estoy revisando en estos momentos. Entonces, digamos, dentro de los ejemplos, pues, o dentro de las búsquedas que ustedes puedan hacer, cuando estén mirando un estudio, muchas veces en las bases de datos, ahorita podemos mirar, ustedes miran, casi siempre está hacia el lado derecho, cuántas veces ese estudio
ha sido citado. Y cuando hacemos una búsqueda de citas hacia atrás, es cuando identificamos los estudios citados por el estudio fuente. Entonces, usualmente es como esta actividad o esta acción que nosotros cuando revisamos un estudio como tal, al final vamos a las referencias que ha citado pues ese estudio a lo largo pues que lo hemos ido revisando, que lo hemos ido desarrollando, leyendo y demás, y empezamos a revisar estas referencias que están ahí también citadas. Entonces, son las que están listadas al final para encontrar estudios más relevantes, que es lo que les digo que esto muchas veces todos de pronto intuitivamente hacemos cuando realizamos búsquedas. Entonces, terminamos de revisar un artículo, vamos a las fuentes citadas a lo largo del artículo y seguimos, digamos, revisando los artículos que estaban citados al final en el listado de referencias de ese artículo. También nos hablan pues de los índices de citas que pues se utilizan principalmente para la búsqueda de citas hacia adelante, como cuando nosotros vemos cuántas veces ha sido citado este estudio, pues porque prácticamente esto es una actividad pues como muy difícil de realizar manualmente. Mientras que la búsqueda de citas hacia atrás, que lo que les digo es como lo que yo creo que todos aquí hemos realizado en algún momento, es relativamente fácil pues de realizar manualmente porque simplemente vamos a cuál es la referencia número 1, la número 5, la número 15, pues obviamente listada en la lista pues de referencias al final del estudio y nosotros pues podemos ir consultando estas listas de referencia de los estudios fuentes. La búsqueda de citas como tal no se basa en una terminología preespecificada y digamos la idea es pues como nosotros pasar toda esta serie de pasos, los que ya mencionó Merit y los que estamos ahorita comentando, porque digamos aquí la búsqueda de citas tiene el potencial de recuperar estudios que muchas veces de pronto no podemos filtrar o no podemos encontrar por las estrategias de búsqueda basadas en palabras clave que se lleven a cabo pues en las bases de datos, en las diferentes bases de datos que ya les han ido mencionando. La búsqueda de citas pues mencionan que obviamente es efectiva y digamos es un paso que hay que cumplir en todo este proceso pues de revisión bibliográfica en las revisiones sistemáticas, donde los términos de búsqueda pues muchas veces son difíciles de definir y pues entonces se extiende útilmente pues a la búsqueda de las citas, identificando pues por lo que ya acabamos de mencionar, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y por último, digamos algo que puede sonar pues como bastante sencillo, pero también importante que lo tengan en cuenta o que puedan cumplir este paso. Recuerden que siempre desde que empezamos estas sesiones hace 2 martes, pues igual siempre les mencionaban que es importante como ir llenando, digamos, la matriz como ir documentando paso a paso lo que nosotros vamos haciendo para realizar la búsqueda. Entonces, por último, este último paso, el contacto con expertos, es, digamos, los expertos en un campo suelen conocer investigaciones no publicadas o informes que se estén preparando, digamos, a nivel gubernamental o por otro tipo de agencias que, digamos, pueden estar clasificados en esto que les mencionó Merit ahora, de la literatura gris, y que muchas veces puede ser difícil de encontrar porque aún no está indexada en ninguna fuente. Entonces, el contacto con expertos nos permite identificar estudios que no han sido publicados, que pueden tener resultados potencialmente relevantes para la revisión que yo voy a llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí, digamos, mencionamos y queda pues en la presentación esta organización internacional de intercambio de información que constituye como una red en línea útil para las personas, pues, digamos, que trabajen, trabajadores de la salud, que deseen como compartir información. Y esto, digamos, creo que también nosotros muchas veces lo hemos también realizado intuitivamente, sobre todo cuando estamos en grupos de investigación, llevando a cabo revisiones como tal o búsqueda de literatura para algún tema en específico, para los trabajos de grado y demás, que no necesariamente pues estamos haciendo una revisión sistemática, pero hablo es como que ya lo hemos hecho y no sabíamos pues que se llamaba así. Y pues siempre, digamos, vamos a los líderes de los grupos de investigación, a actores clave, digamos, dentro de los sistemas de salud. Yo, digamos, si aterrizo esto a mi contexto territorial, entonces si voy, por ejemplo, a las direcciones territoriales de salud, a hablar con el secretario de salud, por ejemplo, de qué informes se están preparando para el territorio y demás. Entonces, pues digamos, como el último paso que se debe cumplir para, digamos, nosotros saber que hemos explorado como todos los campos en donde podamos buscar material que puede ser o referencias que pueden ser relevantes para la revisión que queremos llevar a cabo.
Entonces, bueno, ahorita ya vamos a entrar a la segunda parte que sería como cómo vamos a crear esta estrategia de búsqueda, que la idea pues es como mostrarles a ustedes las diferentes, o como que ustedes obviamente la invitación es a que empiecen a interactuar con las diferentes bases de datos que ya les ha mencionado Merit y empiecen pues obviamente a realizar sus búsquedas, a hacer pruebas para ver como qué tantos resultados empiezan a variar de acuerdo pues como ustedes vayan afinando mucho más sus búsquedas, ¿no? Entonces, esto es un diagrama que la idea, y como lo mencionó Carla desde la primera sesión, esto se debe repetir cuantas veces sea necesario hasta el momento, hasta el punto en donde ya nosotros como investigadores o como el grupo de investigación sienta que ya tiene toda la información que cree que puede ser relevante y útil para pasar, pues digamos, a evaluar como tal la búsqueda y para evaluar ya como tal la evidencia pues en toda esta referencia que ha ido buscando. Entonces, digamos que estos son pues una serie de pasos. Inicialmente pues identificamos como tal o llevamos a cabo una lluvia de ideas de las palabras clave que vamos a sacar de la pregunta pico, que ya pues en la sesión pasada Merit les mencionó pues como la elaboración de la pregunta pues en el formato pico, que es como en el que nosotros estamos más familiarizados. Entonces, pues digamos, identificar ahí una serie de palabras que vamos a llevar ya a estos motores como tal o estas bases de datos para empezar nuestra búsqueda. Hacemos una búsqueda inicial en donde pues rápidamente analizamos como los resultados cuando yo voy y pongo demencia, por ejemplo, o cuando pongo infarto agudo de miocardio, o sea, cuando hago una búsqueda pues digamos bastante generalizada y ahí pues yo ya voy a empezar a afinar mi búsqueda. Luego, digamos, el tercer paso siempre hablan que de acuerdo como a estos resultados iniciales, yo voy a ampliar mi búsqueda o también la puedo, digamos, afinar o acortar. Entonces ya aquí empiezo a jugar con los términos de búsqueda, digamos, establecidos en vocabulario controlado o también pues texto libre, ¿no? Que ya vamos a empezar a ver ahorita eso más adelante. Por último, pues obviamente lo que les comentaba, esto la idea es pues repetir este proceso cuantas veces sea necesario, digamos, cuando lo llevemos a cabo por primera vez en alguna base de datos y demás, nosotros revisamos la estrategia y la idea pues es repetir este proceso hasta que nosotros estemos satisfechos con los resultados y posteriormente pues empecemos a aplicar filtros, a poner límites y demás como para poder, digamos, afinar mucho más nuestra búsqueda. Y pues bueno, realmente pues como el fin de realizar una revisión sistemática y nosotros crear como tal la estrategia de búsqueda es que los resultados que yo tenga pues de todas las referencias o todo lo que me arroja la revisión, pues yo pueda usar estos resultados cuando ya toda esta estrategia de búsqueda esté confirmada, cuantas veces yo la haya llevado a cabo. Entonces, bueno, esto es nuevamente como para recapitular. La idea es que con nosotros formulando la pregunta de investigación o la pregunta de búsqueda como tal en este formato pico que revisamos en la sesión pasada, identificamos como tal conceptos y vamos elaborando como tal una relación de los términos que la van a representar. Ya vamos a ir a ver de qué forma, digamos, para nosotros establecer términos para población o para los pacientes, términos para la intervención o para el resultado que yo quiero evaluar y demás. Y entonces nosotros vamos a pasar a utilizar los tesauros o los diccionarios terminológicos, localizando sinónimos. También pues tenemos que tener en cuenta las variantes ortográficas y gramaticales de una palabra. Obviamente hay bases de datos pues que tenemos que obviamente trabajar en inglés y demás. Uso de singulares y plurales, tener, pues mirar abreviaturas y términos relacionados. Y ya, digamos, cumpliendo estos dos pasos previos, finalmente la recomendación es que realicemos una tabla o una matriz en la que en cada columna estemos anotando cada uno de los términos asociados a estos conceptos que nosotros hayamos definido con todas sus variantes. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos aquí para poner un ejemplo de unos esquemas pues que les voy a mostrar a continuación. Entonces, nuevamente, digamos, si nosotros ya hemos definido una pregunta de investigación, en este caso, como si el uso de fototerapia ayuda a mejorar como tal los problemas de sueño o de conciliación de sueño en pacientes con demencia, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí las palabras que tenemos subrayadas sabemos que obviamente esto sería como la intervención como tal, la fototerapia,
y en general la población, la enfermedad, el problema que nosotros queremos ver pues aquí con esta pregunta ya establecida sería pues la demencia como tal, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta cuando estamos elaborando o estamos creando esta estrategia de búsqueda, es que inicialmente, pues bueno, tenemos que elegir o los términos de búsqueda, ya sea si vamos a hacer, o sea, se debe hacer búsqueda tanto por términos libres y luego combinarla con vocabularios controlados, y esto va a depender y funciona de manera diferente en las diferentes bases de datos que les hemos ido mencionando, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un poco para que veamos la manera como está dispuesto. Y una vez nosotros ya, digamos, elegimos los términos de búsqueda, pues vamos a empezar a combinar estos términos de búsqueda con las características que tenga cada base de datos, ¿no? Entonces, podemos hacer búsquedas ya sea por calificación de campo, nos vamos a apoyar mucho en los operadores booleanos, que ya vamos a ver más adelante lo que es, aunque puedo estar segura que estamos indirectamente familiarizados con estos términos, hacer búsquedas en frases o digamos en algunas bases de datos que no me permita hacer búsquedas con vocabularios controlados, podemos hacer uso de estas estrategias de truncamiento o de comodín, por ejemplo, para así mismo pues nosotros ir viendo cómo varía esto nuestros resultados. Entonces, bueno, digamos, inicialmente, como les dije ahorita en los diagramas que les he mostrado previamente, la idea es pues tener una lluvia de ideas para tener estas palabras clave, ¿no? Entonces, identificar en la pregunta de investigación, en el formato PICO, los términos de intervención y de paciente, que fue como las palabras que yo les subrayé en el ejemplo que estamos presentando aquí. Y bueno, generar una lluvia de ideas, pues de palabras clave para poder generar una lista extensa de vocabulario que nosotros empecemos a completar y a anotar como tal en nuestra plantilla o en nuestra matriz, ¿no? Cuanto más relevante y apropiadas sean las palabras clave, más completa va a ser esta estrategia de búsqueda. Y en general, pues siempre, digamos, mencionan que para las revisiones sistemáticas se pueden usar las mismas palabras clave para replicar la búsqueda en todas las bases de datos. La idea o la invitación es que ustedes hagan este ejercicio, por ejemplo, en diferentes bases de datos como PubMed o Embase, por ejemplo, y ustedes van a ver cómo varían los resultados en la manera como está construida las bases de datos, ¿no? Después de generar las palabras clave, la idea es pues que el paso a seguir es identificar como estos términos de encabezado como tal, que ya los vamos a ver como tal, o identificar pues el vocabulario controlado en esa base de datos o los términos de indexación, porque como les comentamos, y esto va a ser repetitivo de aquí en adelante, en cada base de datos varía, y por eso la recomendación es que ustedes las búsquedas no se queden con los resultados que arroja una sola base de datos, sino que idealmente puedes poder explorar y hacer las búsquedas en diferentes y así poder comparar y complementar mucho más sus resultados o enriquecerlos mucho más. Entonces, bueno, con base en la pregunta de investigación que les mostré unas 3, 4 diapositivas atrás, miren que aquí ya se ha definido como tal en la tabla o la matriz que recomendamos pues que se deba elaborar las palabras clave, ¿no? Los conceptos clave como tal para el problema, para el paciente o para la población que estamos pues evaluando o que queremos revisar, que en este caso sería los pacientes con demencia. Y el segundo concepto que sería referente a la intervención o a la exposición como tal o al efecto pues que queremos mirar es esto, ¿no? La fototerapia en pacientes con demencia. Entonces, bueno, aquí quiero ir, o un momento, sino que los quiero mostrar, pero no, vamos a revisar esto primero, ahorita más adelante voy a ir directamente a las bases de datos para que miremos la diferencia, cómo nos arrojan los resultados. Recordemos que aquí les estábamos mostrando que inicialmente nosotros elegimos los términos de búsqueda, ya sean en términos libres y vocabularios controlados, y combinaremos pues estos términos de búsqueda con las características de cada base de datos. Entonces, para mencionarles rápidamente esto, nosotros podemos dentro de las estrategias de búsqueda, digamos, hacer búsquedas por campo o calificar pues en los campos, que es que nosotros limitamos la búsqueda a un campo específico en una base de datos, ya sea que yo solo quiero buscar por título, por autor o por resumen, porque digamos que así me arroje pues los resultados. Entonces, por ejemplo, en una base de datos como PubMed, esta calificación de campo está bien documentada como tal,
y nosotros, por ejemplo, podemos ir a las pestañas de ayuda de la plataforma y en un título así donde ustedes encuentren pues como tal la búsqueda de campos, encontramos abreviaturas de lo que queremos buscar en estos campos específicos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir al motor de búsqueda y poner simplemente si queremos buscar por autor. Entonces, igual en los manuales de ayuda que ustedes puedan encontrar dentro de la plataforma, les enseñan la manera de hacerlo, pero aquí pues como un ejemplo es que ustedes en el motor de búsqueda ponen si yo quiero buscar por este autor, por ejemplo, Smith J.J., y simplemente recomiendan pues que siempre la búsqueda se haga entre corchetes, por ejemplo, y entonces, o de esta manera, Smith J.J., y pues ya digamos la abreviatura sería AU, y pues les va a arrojar obviamente resultados, pues todo, filtra todos los estudios que tengan pues obviamente a este autor citado. Importante y como lo mostrábamos acá en la estrategia o en la matriz como tal, miren que aquí la idea es nosotros pues hacer la búsqueda en texto libre o lenguaje natural. Entonces, bueno, miren que aquí la búsqueda como tal de texto libre y búsqueda de lenguaje natural recomiendan que nosotros, digamos, tenemos que llevar a cabo este tipo de búsquedas en bases de datos que, por ejemplo, no funcionan con lenguaje controlado, con vocabulario controlado. Entonces, esta búsqueda en lenguaje natural va a detectar cualquier cosa que no esté correctamente indexada en las bases de datos por una serie de razones que pues en este momento no las vamos a enumerar. La idea es, por ejemplo, en plataformas como PubMed, nosotros podemos indicar una búsqueda de texto libre que puede ser, digamos, bastante simple. Solamente ponemos comillas alrededor de los términos de búsqueda. Si quiero buscar demencia, si quiero buscar infarto de miocardio y demás, entonces me va a arrojar como tal una serie pues de resultados que luego yo tengo que empezar a comparar en bases de datos que use búsquedas pues con vocabulario controlado. Por ejemplo, también dentro de las estrategias de búsqueda, pues me habla por búsqueda de frases, y esto es que, digamos, si yo ingreso varias palabras y deseo buscarlas exactamente como están escritas, espaciadas, ordenadas, porque, digamos, la manera como todos buscamos, pues puede ser diferente. Entonces, un ejemplo es que si yo busco infarto de miocardio, y en este caso, pues escribo miocardio con I, bueno, aquí en Colombia se le dice Y, en otros países se le dice Y, pero también si busco infarto de miocardio, que en este caso pues cambio la Y o la Y por I latina, pues igual puedo obtener resultados, ¿no? Entonces, digamos que la búsqueda me filtra o me selecciona todos los artículos donde aparece el término que por alguna razón pues se han escrito de estas dos formas diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, si escribo infarto de miocardio con una I latina, yo puedo obtener un conjunto de resultados donde aparece la frase como tal, infarto de miocardio, escrita con I latina. Entonces, esto sería como una forma de búsqueda de frases. Digamos las desventajas que puede tener buscar o estrategias de búsqueda por texto libre o por idioma natural, no maneja como tal dentro de las plataformas el problema con los sinónimos. Entonces, por ejemplo, si yo busco adolescente o bueno, en inglés child, por ejemplo, no me va a arrojar automáticamente resultados con palabras diferentes a adolescentes como joven, niño, juventud, juventudes, niños en plural y demás. Entonces, aquí serviría, obviamente, en este tipo, por eso es que obviamente tenemos que combinar las dos formas de búsqueda, pues hacer búsquedas con vocabulario controlado con términos tipo mesh, por ejemplo. Y otra de las desventajas es que no maneja automáticamente las variaciones ortográficas que puedan ocurrir. Entonces, por ejemplo, si yo busco la palabra organización con una Z, pues no va a encontrar resultados obviamente con S, que pues pueden estar mal escritos, pero pueden aparecer así, o esto varía, digamos, por idioma y demás. O, digamos, también nos hablaban de ejemplos, digamos, si buscamos niño como una palabra de texto libre, no va a encontrar automáticamente niños en plural. Y si, por ejemplo, ponemos cardiología, como dice ahí el ejemplo, no va a coincidir automáticamente con todas las formas flexivas que podemos encontrar de esta palabra, como cardiólogo, cardiología, cardiologist, bueno, como los ejemplos que podemos ver ahí. Entonces, digamos que aquí el mensaje es que muchas de las bases de datos que Merit les mostró o que hemos ido mencionando a lo largo de estas 3 sesiones no funcionan como tal con lenguaje controlado, por eso tenemos que hacer búsquedas en texto libre. Entonces, en las búsquedas que nosotros realizamos para llevar a cabo revisiones sistemáticas,
Igual, pues recomiendan que hagamos búsquedas en texto libre para que podamos filtrar o capturar, traer pues a la búsqueda, hacerlo visible, algo que se quede por fuera en las búsquedas pues con lenguaje controlado. Ya para terminar como este tema, digamos que las bases de datos como tal, que no funcionan con lenguaje controlado ofrecen como funciones de búsqueda que los llaman, y ustedes pueden obviamente verificar las opciones como de truncamiento y comodines para ayudar a resolver este problema. Y pues nuevamente les recordamos es que no todas las bases de datos admiten todas las funciones de truncamiento y comodines. Por ejemplo, en este caso, pues nos mencionaban que en PubMed podemos llevar a cabo la opción como tal de truncamiento, que pues para truncar como tal un término de búsqueda y buscar todos los términos que comienzan con una cadena, por ejemplo, entonces nos recomiendan que la búsqueda se haga seguida de un asterisco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle o buscar una palabra que, bueno, esto aquí está traducido, pero era como digamos flavor, pero en este caso digamos que si le ponemos sabor y lo continuamos con un asterisco, pues no solo va a encontrar sabor como tal, sino que va a incluir también todo lo que pueda envolver como tal esta palabra o que esté ahí metida dentro de la palabra. Entonces, sabroso, saborizante y demás, que bueno, en inglés decía como flavored, flavorish y demás. Entonces, bueno, continuando con la creación de la estrategia de búsqueda como tal, nosotros cuando identificamos estos términos de lenguaje controlado, recordemos que ya ahorita revisamos todo lo que nosotros llevamos a cabo como de lenguaje natural o términos libres. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos, y esto nos permite también como a veces facilitar las búsquedas, cuáles son estos términos de lenguaje controlado o estos encabezamientos como tal de la materia o del tema. Entonces es una lista de vocabulario estandarizado que se usa como tal o lo utiliza el indexador para describir el contenido de los artículos que hay en las bases de datos. Se usa indistintivamente con vocabulario controlado, términos de indexación. Cada base de datos tiene su nombre único. Por ejemplo, en PubMed se conoce como mesh, pero por ejemplo en Embase tenemos Mtree, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, esto, la idea es que, digamos, jerarquiza como tal los términos, ¿no? O los temas. Entonces, puede utilizar, por ejemplo, la base de datos mesh en PubMed para nosotros buscar el término mesh apropiado, ya lo vamos a ver. Es como una forma, digamos, bastante precisa como tal de encontrar todos estos registros de Medline a través de PubMed sobre un concepto en particular. Y una vez nosotros identificamos este término mesh correcto, pues nosotros ya empezamos a hacer un enlace en el tema para buscar la jerarquía de temas que se muestran a continuación. Entonces, pues para recordar, pues como que término mesh, pues es como términos pues asignados a nivel como en Medline, y la idea es que se asignan al nivel más específico posible. Ya lo vamos a ir a ver, que la idea es como que podamos, nos quede un poquito más sencillo aprender viendo. Entonces, bueno, miren que aquí si tenemos la base de datos como tal en PubMed, pues que ustedes saben que pueden acceder como de forma gratuita y demás. Por ejemplo, si yo pongo aquí el término demencia, entonces miren, bueno, los resultados que me va a arrojar, y si yo voy aquí inicialmente, pues miren, todos los subtérminos o los subencabezamientos que yo puedo encontrar aquí pues relacionados a demencia. Y la idea aquí, miren, pues realmente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ampliar como tal las búsquedas que estamos llevando a cabo, ya poniendo aquí o conociendo los términos bajo los como está indexado demencia aquí en PubMed, entonces si queremos ampliar la búsqueda, por ejemplo, entonces ya no haríamos las búsquedas, por ejemplo, por demencia, sino por enfermedades como tal del cerebro, o un término mucho más arriba o mucho más amplio sería enfermedades pues del sistema nervioso central, que esto lo englobaría como tal enfermedades del sistema nervioso y bueno, sí, entonces, y lo mismo si yo quiero acortar mi búsqueda y no dejarlo como tan amplio a un tema o una palabra como demencia, pues miren de aquí para abajo como también está pues indexado varios términos, como por ejemplo Alzheimer, como por ejemplo demencia vascular o enfermedad de Huntington, por ejemplo. Entonces, esto, digamos, si yo quisiera acortar la búsqueda, pues sabemos que puedo, digamos, ir a estos términos mucho más específicos, ¿no? Pero en este caso, pues es como para que ustedes vean la manera como está dispuesta esta jerarquía
digamos, asignado a este término como tal. Y esto sería en la base de datos de PubMed, pero miren, por ejemplo, si vamos a Embase, que en Embase, pues la invitación, como les hemos dicho en las sesiones previas, es que ustedes interactúen y hagan las búsquedas en diferentes bases de datos con base en la temática que ustedes pues escojan para su revisión. Entonces aquí, digamos, el lenguaje controlado como tal sería pues en Emtree. Y miren que si yo también busco demencia como tal, en Emtree, pues la manera como está, digamos, jerarquizada o como encuentro esto en el árbol como tal, ustedes pueden ver, o sea, no me lo estoy inventando, es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, miren los términos que hay de aquí hacia arriba, hacia si yo quisiera ampliar como tal, extender mi búsqueda hacia desórdenes como tal de las funciones cerebrales, o bueno, obviamente enfermedades físicas, enfermedades, demás, y de aquí para abajo, si yo quisiera acortar mi búsqueda, miren que igualmente pues incluye enfermedad por Alzheimer, aquí enfermedad pues por cuerpos de Lewy, también está pues la corea de Huntington, que acá estaría como Huntington disease, creo, sí, y bueno, la idea es que ustedes vayan obviamente comparando la manera como están estos términos pues indexados. Vuelvo aquí. Esto, bueno, igual aquí les dejamos los enlaces para que obviamente ustedes puedan hacer, obviamente, la búsqueda de los términos mesh y ven más o menos cómo está jerarquizada la estructura. Quisiera también comentar, obviamente, que para nosotros empezar a combinar los resultados o los términos, pues tenemos que hacer uso de los operadores booleanos como tal. Los operadores booleanos se utilizan como método de búsqueda para la combinación o exclusión de dos o más términos. Entonces, obviamente, todos yo creo que podemos estar familiarizados con las palabras de conexión, que suelen ser and, or y not, que sería pues como vamos a empezar a combinar como tal las palabras que nosotros ya hemos definido previamente en toda esta serie de pasos que les he ido comentando en la creación de esta estrategia de búsqueda. Entonces, cuando buscamos en una base de datos, si no escribimos nada, si nosotros solamente ponemos como una frase o unas palabras y demás, aplica por defecto el operador AND o el operador y, pues, entre los diferentes términos. Entonces, importante aquí mencionar que con AND nosotros estamos recuperando como tal registros donde aparezcan los términos de nuestra estrategia de búsqueda. Entonces, podemos nosotros encadenar los tantos conceptos como queramos, pero asimismo, obviamente, entre más yo vaya conectando, el resultado irá disminuyendo, o sea, restringo la búsqueda como tal, porque obligamos a que aparezcan los términos en cualquier campo de los registros de todos los documentos que nosotros estamos filtrando. Luego, por ejemplo, si queremos mirar o conectar, combinar términos con el operador OR, que sería pues o, entonces unimos conceptos sinónimos o similares, o estamos uniendo abreviaturas o variantes, y tras la aplicación de este resultado como tal, se amplía. Entonces es importante que ustedes tengan y diferencien como tal las palabras de conexión, como cuando nosotros entre más empecemos a conectar con estas diferentes palabras, pues podemos ampliar o restringir la búsqueda. Y por último, el operador not, o que es, digamos, que estoy excluyendo, que es que esto no, sirve como tal para eliminar registros que contengan el concepto que nosotros no queremos que aparezca en nuestra búsqueda, no queremos que recupere estos registros, que recupere estos artículos que incluyan esa palabra, ese tema que yo ya he definido previamente. Entonces, aquí, digamos, la idea es, recuerden que la idea es como construir nosotros pues esta matriz como tal, entonces con base en la lista de términos mesh y las palabras clave que ya hemos identificado con toda esta serie de pasos que les he mencionado previamente, el siguiente paso es nosotros poder construir la estrategia de búsqueda de la siguiente manera. Entonces, empezar a ver nosotros cómo vamos a combinar estas palabras con los operadores booleanos y eso pues irá afinando la búsqueda de acuerdo pues como a los objetivos que ustedes tengan, ¿no? Entonces la estrategia de búsqueda para P, que en este caso sería la población o la patología, entonces, bueno, nosotros digamos ya en la base de datos, un ejemplo, en PubMed hemos definido, como les mostré ahorita, que el término mesh pues sería demencia,
Y las palabras clave, que lo que veíamos pues obviamente en todo ese árbol y ahí escrito, pues sería demencia, demencias, que sería en plural, Alzheimer, que es un tipo pues de demencia, o Alzheimer en plural, también pues demencia por cuerpo de Lewy y demás. Entonces miren cómo estoy usando aquí el operador OR, que estoy, digamos, conectando toda esta serie de términos o estas palabras clave, y que aquí lo que ya vimos previamente es que esto me va a ampliar la búsqueda como tal. Y aquí yo le estoy especificando o quiero dejar aquí escrito que la manera como estoy haciendo la búsqueda de las palabras clave es a través pues, de que estén incluidas en el título o en el resumen. Y bueno, entonces miren que también lo conecto aquí, demencia, bueno, demencia con toda esta, lo que yo quiero establecer aquí, pues de título y resumen. Entonces, cuando nosotros combinamos como tal estos términos mesh y las palabras clave dentro del mismo concepto, pues digamos, lo uso con el operador booleano OR. Entonces, es diferente cuando yo ya anoto como tal en la base de datos que ustedes quieran empezar a trabajar o empiecen a hacer la prueba como tal de la estrategia de búsqueda. En PubMed, por ejemplo, o en Entry, ya les va a afinar mucho más la búsqueda cuando combinen aquí las palabras. Luego, digamos, repito el mismo proceso, la estrategia de búsqueda para la intervención como tal, que en este caso, pues, o en este ejemplo que les traemos aquí, sería para fototerapia. Entonces, nuevamente, yo en la base de datos en donde esté llevando a cabo mi búsqueda, voy a anotar o hacer la búsqueda, pues, del término mesh, que aquí, pues, ya lo definimos como fototerapia. Y miren como tal, pues, las palabras clave que sería fototerapia o, bueno, en plural. Digamos que aquí pues terapia de luz o la palabra pues varía con fototerapia y demás. Miren también aquí unas abreviaturas. Entonces pues importante como conectar toda esta serie de palabras para así mismo ampliar nuestra búsqueda. Y lo mismo yo estoy especificando que la búsqueda la quiero hacer también en los campos de título y resumen. Entonces donde aparezcan estas palabras que yo ya definí en este campo, pues la idea es que me incluya, ¿no? Todo este tipo de resultados. Entonces voy a usar nuevamente aquí el conector booleano, voy a combinar los términos mesh con las palabras clave dentro del mismo concepto, con el operador booleano OR. Entonces aquí yo ya estaría haciendo una búsqueda inicial que sería de la población y luego seguido de la estrategia de búsqueda para la intervención como tal. Y la idea es que ustedes obviamente en la base de datos en la que estén iniciando a hacer la estrategia de la búsqueda, van a combinar estas búsquedas tanto para la población o para paciente, para el problema, con la de la intervención. Y aquí como yo ya quiero, recuerden que el operador booleano AND es lo que me va a afinar o a restringir como tal la búsqueda para este tipo de patología, pues con la intervención que quiero yo evaluar. Entonces miren cómo realmente la búsqueda pues para P, que fue todo esto inicial, lo conecto con el operador booleano AND o y pues con el segundo que sería para la intervención, y aquí ya me estaría arrojando la búsqueda final, digamos mezclando tanto pues los términos que yo conecté para la población como para la intervención. Recuerden que este paso, la idea es que ustedes lo lleven a cabo múltiples veces, porque pues, y en diferentes bases de datos, para que ustedes puedan obviamente ver cómo es la variabilidad de resultados entre las diferentes bases de datos, obviamente combinando los términos mesh con lenguaje natural y demás, e ir comparando los resultados entre bases de datos. Para refinar la búsqueda final, digamos, si recuperamos un gran conjunto de resultados como tal, la estrategia de búsqueda yo la puedo ir refinando mucho más según el tipo de preguntas que se hagan o la pregunta pues como tal de investigación. Y posterior a, si yo ya digo, he corrido esta búsqueda 2 veces, 3 veces, en 3, 4 bases de datos diferentes, yo igual ya con los resultados finales puedo aplicar filtros disponibles en todas las bases de datos. En este caso pues siempre he usado como ejemplo a PubMed. Y en la mayoría de las bases de datos, digamos, los filtros ayudan a reducir como tal los resultados de la búsqueda. Es importante mencionar también que dentro de las búsquedas, bueno, previo a, digamos, esto me quedó aquí trucado, qué pena, al refinamiento de la búsqueda final, nosotros podemos también hacer uso de una herramienta llamada como operadores de proximidad,
que es que si yo quiero refinar también mis resultados, pues es importante que entendamos que podemos usar en la mayoría de las bases de datos búsquedas utilizando estos operadores que no se encuentran, pues, por ejemplo, en las bases de datos gratuitas como PubMed, pero como tal se refiere a una técnica que podemos utilizar para localizar aparición de palabras de búsqueda que están cerradas entre sí. Entonces, en un título o en el abstract como tal, yo quiero buscar o aplicar este operador de proximidad en palabras, digamos, demencia y luego fototerapia, que estén 3 o 4 palabras cerca o separadas. Entonces, me indica pues con near, que es N es el número de palabras, para encontrar los términos de búsqueda dentro de un número específico de palabras entre sí. Entonces, esto puede variar también según las bases de datos utilizadas, pero la idea es que ustedes obviamente recuerden o tengan presente que esta herramienta pues como tal existe y a qué tantas palabras va a cubrir, pues también varía de base de datos en base de datos, ¿no? Proporcionan pues una alternativa al operador y o al operador AND, que entonces es, digamos aquí un ejemplo en demencia y trastorno del sueño. Entonces si yo le pongo near 6, o sea que la palabra demencia y luego trastorno del sueño esté cercana, digamos, o separada, pues por decirlo así, entre 6 palabras. Entonces me va a recuperar un conjunto de resultados mucho más relevante que la búsqueda demencia y trastorno del sueño. Entonces, aquí serían el ejemplo que les estoy poniendo. El primero muestra que demencia y trastorno del sueño aparece con 6 o menos palabras una dentro de la otra, o sea, como les digo, como separadas entre sí, y es más preciso pues que el ejemplo con el conector y, que no podría mostrar qué tanto están separadas estas palabras dentro de una misma frase y demás. Entonces, bueno, lo que les comentaba, si se quiere hacer una búsqueda o la recomendación, recordemos siempre en revisiones sistemáticas, es que si se quiere hacer una búsqueda sensible que contenga todos los artículos posibles, que siempre es, digamos, lo que hemos repetido constantemente en estas 3 sesiones que hemos llevado a cabo de revisiones sistemáticas, se debe tratar de ensanchar la búsqueda lo máximo posible. Entonces, con todas estas herramientas que ya revisamos previamente, como emplear sinónimos, usar caracteres pues comodines al final de cada palabra para localizar todas las palabras que empiecen de esa manera, que fue como les comentaba yo ahorita con sabor, por ejemplo, utilizar los términos mesh que sean genéricos, digamos, ampliarlo. Aquí cuando estábamos mirando ahorita en Embase o en PubMed, el árbol como tal o como está dispuesta, digamos, la jerarquía de los términos. Que comprobemos siempre el correcto empleo de los operadores booleanos. Recordemos entonces que para nosotros acortar o afinar mucho más la búsqueda, como lo vimos pues en el paso a paso, es al final con el conector AND, pero inicialmente si nosotros queremos hacer o ampliar la búsqueda como tal, sería con el conector OR. Siempre el resultado es que se cambien o que revisemos en las diferentes bases de datos, ¿no? Que no se queden solamente con los resultados de una. Si queremos realizar una búsqueda muy específica, pues nuevamente aquí, digamos, soy un poco repetitiva, se debe tratar de estrechar la búsqueda empleando términos más precisos, añadiendo más términos y usando el operador AND, como lo vimos ahorita en el ejemplo, y emplear términos mesh muy específicos, que sería aquí, ay, no me deja salir. Un momento que quiero ir a la base de datos. Que como les digo, es si nosotros queremos hacer búsquedas más específicas, iríamos en lo que está obviamente hacia abajo, pues como tal dentro del árbol jerárquico aquí descrito. Momento. Listo, seguimos entonces con las recomendaciones. Esto también obviamente va a quedar aquí dentro de la presentación que se comparte con todos ustedes. También recordarles que hay como diferentes herramientas que ustedes pueden encontrar como para la traducción, por ejemplo, de estos hilos de búsqueda. Aquí quedan como tal descritos estos 2 links en donde ustedes pueden encontrar herramientas que ayuden a que no tengan que repetir como tal la realización de la búsqueda de forma manual entre bases de datos, porque pues recuerden que obviamente ustedes sus búsquedas las van a hacer en diferentes bases de datos y pues siempre repetir este proceso pues obviamente lleva tiempo y demás, entonces ustedes pueden encontrar en estas herramientas que digamos lo haga obviamente de una forma pues ya automática.
Aquí también igual en el segundo link pueden encontrar paso a paso cómo llevar la traducción de la estrategia de búsqueda. Esto es más o menos, aquí lo tengo, pues estos son, digamos, los hipervínculos los llevarían a este tipo de páginas en donde ustedes pueden ver la traducción como tal de las estrategias de búsqueda. Ahí estoy quedándome un poco seca. Creo que ya, bueno, vamos llegando como hacia a la parte final del proceso, pues, de la búsqueda, que es como ya vamos a evaluar los resultados, pues, que nosotros obtuvimos llevando a cabo esta estrategia. Es necesario, pues, realizar una valoración de los resultados obtenidos, digamos, bajo diferentes puntos, ¿no? Como la exhaustividad como tal. Entonces, cuando yo ya termino mi búsqueda y un ejemplo, pues obtengo, digamos, 10.000 resultados, lo estoy dando de manera aleatoria. Entonces, nosotros sentamos a mirar de la proporción de documentos relevantes, o sea, lo que mi estrategia haya sido capaz de encontrar, cuántos de estos documentos son relevantes como tal para el propósito final de mi revisión, ¿no? Entramos a mirar como tal la precisión, entonces es el número de registros o de estudios relevantes recuperados frente al total de registros recuperados, porque obvio, yo puedo, la búsqueda me puede arrojar 10.000, 20.000, 7.000, etcétera, pero este número, cuáles en general son relevantes para la revisión o la pregunta que yo tengo en este momento. Y luego, pues bueno, obviamente la relevancia, cuál de todos estos registros pues van a ser útiles para contestar nuestra pregunta. Y obviamente si nosotros evaluando la búsqueda, pues esto en cuanto a exhaustividad, precisión y relevancia, nos parece que podríamos de pronto profundizar un poco más o que no responde como tal, pues es como nosotros plantearnos la pregunta de si la búsqueda fue exitosa o no, si debo cambiarla, realizar algunos ajustes y repetir nuevamente pasos que hemos ido obviamente revisando de la elaboración pues, de la estrategia de búsqueda como tal. Al finalizar la búsqueda, la idea o las recomendaciones es que nosotros identifiquemos el número de estudios que cumplan con los criterios de inclusión que establecimos inicialmente y que Merit pues obviamente profundizó en esto en la primera sesión. Recordarles, y esto también se los mencionó Carla en la primera sesión, que con los resultados que nosotros tenemos enfrente o que hemos obtenido con nuestras búsquedas, pues recordar como tal la pirámide de sesgos, ¿no? Entonces recordemos que si por lo menos tenemos gran cantidad de estudios que nos arrojó la búsqueda de tipo randomizados, controlados, no sé qué, pues estos son los estudios que están en la punta de la pirámide como tal, la pirámide en donde pues en la punta vamos a encontrar los randomizados controlados con menores sesgos. Y obviamente si de pronto dentro de todas nuestras referencias o todos nuestros registros tenemos gran cantidad de estudios tipo pues opinión de expertos, pues recordar que estos son los estudios que están en la base de la pirámide en donde puedo encontrar pues mayor riesgo de sesgos, ¿no? Obviamente entramos a mirar el riesgo del sesgo de los estudios individuales, tenemos que empezar a mirar los resultados, ¿no? Si son comparables, si son aplicables entre sí, o sea, como la parte de la validez interna y externa. Mirar la extracción de datos, cómo se hizo, predeterminar qué aspectos quiero extraer del estudio y recordarles siempre que nosotros todos estos pasos que llevemos a cabo dentro de las búsquedas y las revisiones sistemáticas es importante que queden anotadas, por ejemplo, en la matriz que siempre les menciona mucho, que sería la matriz de Prisma. Entonces vamos anotando si ya vamos cumpliendo pues como con el paso a paso dentro de nuestro proceso de la revisión. La idea obviamente es si nosotros vemos que los resultados son comparables, que se pueden combinar y pues vamos anotando como tal estos resultados en filas separadas como en nuestra matriz pues por cada tipo de resultados. Y por último sería cuando llevamos a cabo ya como una evaluación de la evidencia, no de nuestra búsqueda, sino que para mencionar y esto también se los mencionó Carla en la primera sesión, la evaluación de la calidad individual de los estudios, pues es importante que incluya escalas o criterios preestablecidos de validez que guíen como tal la interpretación de estos resultados y nos ayuden pues a controlar los sesgos. Obviamente contamos con una gran cantidad de herramientas en estos momentos disponibles que bueno pueden ser de libre acceso o también pues de suscripción y demás, herramientas pues para valorar la calidad de la evidencia. Cada una de ellas sirve para un tipo diferente de estudio, que obviamente pues uno entrando
a revisar cada herramienta es que se da cuenta. Y como tal, pues la evaluación de la evidencia y la evaluación del riesgo de sesgo y de la calidad de los estudios, pues son las fases finales como tal, que preceden pues el análisis de los resultados de las revisiones sistemáticas y que este es un punto dentro de todo el proceso que hemos venido mencionando en las últimas dos sesiones que merecen pues como una atención detallada. Ahorita, por último, bueno, creo que todos también han podido mirar como tal aquí el listado o la lista de chequeo pues de el formato Prisma 2020, que la idea es donde ustedes aquí pues van anotando como tal todo lo que les hemos venido mencionando, desde el título, pues obviamente mirar el resumen, la introducción, luego aquí obviamente los estudios pues los métodos, los criterios de elegibilidad, la parte aquí de la estrategia de búsqueda, miren que tienen que presentar como tal la estrategia de búsqueda completa, cómo se llevó a cabo en cada base de datos, en los registros, incluyendo pues los filtros que hayan aplicado, los límites que se usen, cómo hacen pues toda la selección, el proceso de selección, el proceso pues de colección de data y demás. Entonces, bueno, creo que yo he tratado de resumirles lo más posible como todo este proceso. Ya voy a ver entonces las preguntas. Muchas gracias, Sara. Ya quedan poquitas, las hemos estado contestando la mayoría durante el transcurso de la charla. No obstante, todavía sí se encuentran pendientes las de la primera clase. Entonces, si gustas, Ok, comparto pantalla para mostrarles justamente ese Q&A de la sesión previa, porque me parece que hay algunas que fueron bastante comunes y que sí vale la pena que abordamos en vivo. Entonces, vuelvo a compartirles pantalla y nada más confírmeme si ya están viendo entonces el Q&A. Perdónenme, me voy a saltar todo esto. Listo, Q&A. Bueno, de la sesión anterior nos preguntaban, ¿las revisiones de mapeo son las mismas que las Scope and Review? Sí, efectivamente, ahora sí que el nombre simplemente es el anglosajón. En inglés se pueden llamar pues Scoping o Mapping Reviews, pero nos estamos refiriendo al mismo tipo, que son estas revisiones donde vamos a hacer una navegación inicial para ver cuánta información hay del tema y en especial del tema, cómo está dividida la literatura y si vale la pena entrar ya más de lleno y hacer una revisión sistemática completa para alguno de ellos. La segunda que nos preguntaron, significa, esto me imagino que fue cuando estábamos explicando la parte de la pregunta estructurada, significa que no se sugiere usar el formato PICO para generar investigación clínica. Y esto es importante que quede muy claro. Si bien ya dijimos que PICO, como todo en esta vida, tiene sus limitaciones y sus bemoles, sigue siendo, digamos, el formato de pregunta estructurada recomendada. Y específicamente vimos que era el más ideal cuando estamos haciendo una revisión de tipo de intervención o de tratamiento. Sin embargo, también es importante que conozcamos esas limitaciones, sobre todo para saber cuándo podríamos llegar a aplicar otros formatos cuando el de PICO está siendo difícil de manipular. Entonces, es como todo en la ciencia y si hay médicos conectados, estoy seguro que hay varios ejemplos de cosas que hacemos o que usamos para diagnosticar o para tratar. Por ejemplo, el dímero D en tromboembolia pulmonar. Todos sabemos que no es bueno para diagnosticar, pero podría ser bueno para descartar. Entonces, es importante saber ese dato para poder hacer un buen uso de ese laboratorio. Lo mismo pasa con la pregunta PICO. Hay que saber cuándo sí y cuándo no. La siguiente pregunta es, para las investigaciones cualitativas, ¿qué nos recomienda para realizar la búsqueda? Y esta es una pregunta muy interesante porque, como bien dijimos, la mayoría de las investigaciones y de la estructura de la revisión sistemática se basa en las preguntas que son cuantitativas en respuesta o al menos híbridas. En realidad, el mundo de la investigación cualitativa es bastante complejo y para su buena fortuna sí existen ya bastantes guías alrededor al respecto.
Mi recomendación número 1 es sí tienes que empaparte a través de estos diferentes contenidos que te pongo a continuación, pero aquí lo ideal sí sería que si estás interesada en realizar investigaciones, revisiones en específicas que son específicamente cualitativas, encuentres a un experto en el área para que te vaya guiando alrededor de los diferentes pasos y sobre todo de los diferentes problemas que pueden ir surgiendo. Para comenzar la inmersión en la investigación cualitativa, ¿qué les recomiendo? Bueno, uno de los materiales que son esenciales para toda la parte de la revisión sistemática, no solo de la búsqueda, de toda la revisión, y en realidad, si están interesados en publicar, lo deben tener como prácticamente su Biblia, es el manual de Cochrane. Entonces, en el capítulo 21 del manual de Cochrane, hablan específicamente de los métodos para la recolección y la evaluación de datos cualitativos. Y también otra página que les recomiendo revisar en este tema es específicamente la de Cochrane Methods. Tiene una sección para la investigación cualitativa. Entonces, aquí van a poder encontrar estas guías que les comento alrededor de cómo se realiza y cómo se hace la parte del análisis cualitativo, que como se imaginarán, es bastante diferente al cuantitativo. Y adicional, les recomiendo también mucho esta página porque no solamente viene la guía escrita, sino que también van a poder encontrar varios tutoriales acerca de cómo hacer este primer acercamiento a las revisiones cualitativas. Y bueno, siguiente pregunta. Preguntabas, cuando se utiliza el formato de preguntas PICO, los artículos que se seleccionan en la revisión tienen que tener tanto el grupo de intervención y el de comparación, o se pueden incluir artículos con el grupo de intervención y otros con el grupo de tratamiento. Y esta es una pregunta interesante porque la respuesta no es concreta, va a depender de exactamente qué tipo de comparación y de intervención estás haciendo. Hay estudios donde la revisión sistemática como tal va a ser de una intervención contra un placebo. Hay algunos otros donde van a ser el de una nueva terapia contra el de la terapia estándar. Y hay algunos otros donde van a hacer comparaciones para intentar encontrar entre diferentes intervenciones cuál es la mejor. Entonces, para los primeros dos tipos, la recomendación sí sería que encontraras estudios que son exactamente iguales o en la mayor posible similares en cuanto a su formato de elaboración. Ya sea que si están comparando, sea, si tú te quieres revisar un placebo contra una intervención, entonces todos los estudios hagan placebo contra intervención. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en este último tipo cuando estás viendo diferentes tipos de intervenciones y quieres encontrar la mejor? Ahí sí podría llegar a ser válido utilizarlos como comparativos entre uno y otro. Sin embargo, hay que tener cautela en este lado, sobre todo porque como los vamos a incluir en diferentes brazos del estudio, es importante no caer en esto que también nos explicaba Clara al inicio, que es lo de mezclar peras con manzanas. Entonces, es importante ver si no podríamos caer en un sesgo al estar mezclando los diferentes grupos en diferentes brazos. Ok, entonces vamos a continuar. Y esta pregunta creo que fue la más repetida en la charla anterior. ¿Cómo definimos si ya tenemos los suficientes estudios para poder realizar el siguiente paso de nuestra revisión sistemática? Y lamentablemente, me encantaría decirles, hay un número mágico, tienes que tener al mínimo tantos. Pero la realidad es que no funciona así y va a ser muy dependiente del tema que ustedes abordan. Sin embargo, ¿qué es lo que les puedo decir? Usualmente el embudo, como nos gustaría que se compartieran, es que usualmente vamos a iniciar con una gran cantidad de estudios potenciales, ¿no? Que vamos a ir excluyendo o incluyendo y de esos vamos a terminar con unos pocos que verdaderamente van a entrar en la revisión sistemática. Usualmente lo que nos gustaría es que idealmente al menos tuviéramos unos 2 o 3 para esta fase. Pero, ¿qué es lo que sí puede llegar a suceder? Puede que al final de la aplicación de sus criterios de inclusión y de exclusión terminen con 0 evidencia, o sea, ningún estudio pudo ser incluido a través de sus criterios. En realidad, esto tiene un nombre en la literatura que se llama empty reviews. Los que les quiero decir con esto es que los empty reviews, mientras su proceso sea bien hecho y sea transparente, estos son también publicables. Y en realidad son publicables potencialmente, porque como sabemos, aún en las publicaciones hay un sesgo sobre qué se publica y no. Les recomiendo mucho que revisen también este artículo donde un investigador hace una pequeña investigación adentro de una de las revistas
de cuál es el porcentaje o cuál es el promedio, más bien, de artículos que se incluyen en las revisiones sistemáticas y sobre lo difícil a veces que puede llegar a ser publicar un empty review. No es esto para desanimarlos, sino para que también tengan en mente que a veces si queremos publicar, tal vez entonces llegamos a hacer la parte que le estaba mencionando a Sara, que es, bueno, si ya me quedé sin por ejemplo, sin artículos, entonces es muy válido volver a plantearme, ya sea modificar un poco mi pregunta o cambiar un poco los criterios de inclusión y exclusión. Ahora, terminando todavía con algo de calidad, pero para también poder hacer estas siguientes fases que son muy interesantes de la revisión sistemática, que ya es la crítica de la evidencia. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente. Nos preguntaban, ¿siempre es importante inscribir el protocolo de una revisión sistemática? ¿Se puede publicar una revisión sin inscribir protocolo? Y la respuesta es, al menos en todos los organismos y las guías que regulan las revisiones sistemáticas en salud, sí lo comentan como un paso obligatorio. Si no lo hacen, esto podría disminuir sus probabilidades de ser publicados, seamos muy sinceros. Por lo cual la recomendación, digamos, es que sí lo intenten hacer a través de alguno de las diferentes páginas donde vimos que se podía hacer este registro, siendo probablemente la más popular Prospero. ¿Por qué? Porque es importante que la registremos aunque no terminemos publicando la revisión, por lo mismo que estábamos diciendo. Al hacer esa publicación, disminuimos el sesgo de publicación y al menos al dejar el registro de que yo intenté hacer esto, puede ser útil para el futuro y puede tener implicaciones para líneas de investigación en el futuro. Y bueno, finalmente nos preguntaban, ¿puedo inscribir protocolos de revisión sistemática en español? Y esta fue probablemente la más difícil de contestar porque hasta donde nosotros tenemos entendido, las más comunes, como son Prospero, Cochrane, la JBA, donde se pueden hacer estos registros de tu protocolo, la mayoría lo hacen en inglés. Hay algunas que te dan la opción de en el momento de meter el idioma en el que se va a hacer el reporte de tu revisión, anotar si va a ser en uno más que inglés. Entonces ahí podrías tú también anotar que la revisión se va a llevar a cabo en español, pero al menos el registro del protocolo en la mayoría se debe hacer a cabo en inglés. Ahora, si encontramos una opción donde podríamos llegar a encontrar protocolos registrados en español. No obstante, lo manejo ahora sí que con cautela porque es un organismo local en España, es de la Comunidad de Madrid. Entonces, si a ustedes les gustaría estar registrados en este repositorio, ahí sí valdría la pena acercarse directamente y preguntar cuáles son los requisitos, ya que ahí sí los desconocemos de manera particular. Y bueno, estas eran las preguntas que habían quedado pendientes. Ahora sí, no sé si en el chat quieren leer el resto. Pues si gustan, puedo entonces leer las preguntas que quedaron y ustedes miran si o Sara o Merit, quién sería la persona más apropiada para responderla. ¿Les parece? Perfecto. Listo, entonces Leonardo nos pregunta, en mi caso soy un poco inseguro y llevo 11 bases de datos, 3 de ellas son de literatura gris, con un total de 49,000 estudios revisados. ¿Cómo sé cuándo parar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque aquí ya parece que ya estás haciendo la cobertura de al menos las dos fuentes iniciales y más importantes de literatura de las que hablamos, ¿no? Que son las bases de datos y la revisión en la literatura gris. Lo que yo te recomendaría es hacer dos cosas. Uno, tú sabes que al hacer la búsqueda y en cada paso de la revisión, nosotros vamos llenando o podemos ir llenando este checklist de Prisma. Entonces, ahí usualmente viene un apartado que te dice cuánto o cómo tienes que ir registrando las bases de datos que tú revisas. Si tú ya ves que estás cubriendo el paso como está establecido por Prisma, yo creo que eso ya sería suficiente. Y la otra cosa que te recomendaría revisar es, si tú ya revisaste esta cantidad de base de datos, probablemente ya también te estés enfrentando a una buena cantidad de duplicados. Entonces, eso también podría ser un indicativo de que ya estás cubriendo ahora sí que el tema en su mayor porcentaje posible. Eso es lo que yo te podría decir. No sé si Sara, tú quieres agregar algo o Majo, tú quieres agregar algo. No, estoy de acuerdo contigo, Merit. Hola, buenas noches, Leonardo.
Sí, creo o sea, a pesar de que yo creo que todos podemos experimentar esto de cuándo parar, pero si ya realmente pues has revisado 49.000 estudios y has realizado como los pasos que venimos comentando en estas últimas sesiones de toda la estrategia de búsqueda, ir filtrando por lenguaje natural o por el vocabulario controlado, estar revisando en diferentes bases de datos, ya miraste literatura gris, o sea, creo que tenés un grueso bastante extenso de literatura revisada, en donde esto te permitirá obviamente obtener los resultados que digamos planteas pues obviamente para tu revisión. Recordemos que en la primera charla con Carla, ella también indicaba que sí, que puedes tener muchos registros y muchos resultados, pero que todos estos estén apuntando en dirección opuesta al resultado que tú quieres evaluar. Es más que todo lo estaría mirando como hacia ese punto, o sea, ya empieza a evaluar el tipo de literatura o el tipo de referencias o de resultados que tienes de esos 49.000, porque creo que ya tienes un grueso en donde puedes parar y empezar a revisar eso que tienes. Listo.